Desde Kennedy para allá no había en absolutamente nada de pavimento en ninguna parte. Todo era solo barro, solos potreros, eso eran potreros todo. Únicamente el Socorro estaba en un potrero, apenas había las dos filas de casitas, que son dos filas de casitas lo que forma el barrio El Socorro. ¿Cuánto tiempo tiene el concreto que pisamos? En esta ocasión 2 eran los rostros, 2 las voces, 2 los relatos que nos adentrarán en la historia del barrio Perpetuo Socorro, en la UPZ Timisa de la localidad de Kennedy. Pues yo llegué aquí de 23 años y en actualidad tengo 71 años, entonces su merced saca la cuenta ahí. Yo en el barrio del Socorro viví 40 y pico de años, me parece que 42 años. Pues yo llegué aquí al barrio porque mi esposo estaba cuidando un lote y entonces el señor le dijo que él le iba a pagar por la cuidad del lote y mi esposo fue a cobrarle, entonces dijo, ¿qué le pasa? Si usted está viviendo allá, entonces usted tiene que pagar mi arriendo. Entonces, por medio de mi hijo, que le tuvieron que hacer una operación, yo conocí a la señora Gloria. Entonces ella le compró al doctor Botero, le compró la casa acá y ella nos la regaló. Yo venía en una situación muy terrible porque veníamos, como quien dicen, desplazados, porque veníamos de Otanche. En ese momento estaba la guerra verde en Otanche terrible, estaban matando los niños, estaban matando todo lo que... Entonces me tocó, para favorecer la vida de mis hijos, me tocó salirme corriendo y venirme de allá, a llegar aquí a pagar arriendo. Entonces la familiar de mi marido vivía ahí y ella nos aconsejó que le hiciéramos la solicitud al doctor para que nos diera la casita y sí. Pues aquí en el barrio cuando nosotros nos pasamos, aquí había muy poquita gente, que era una laguna aquí a este lado. Las casas de aquí arriba no habían casas, eso era solo potrero. Y ya con el tiempo el doctor Botero fue haciendo casas y las fue vendiendo y así fue como se fue formando el barrio. Y el doctor Botero fue el que nos dejó la iglesia y todo. La iglesia no era sino la sola capilla y la casa cural, lo que es forma casa cural, eso la construyeron fue los padres. Más que todo el primero que llegó, que fue el padre Paco Valls. Agua, únicamente habían dos pilas. Ahí teníamos que llegar a coger el agua de todo el barrio, Tocaba desde las 4 de la mañana madrugar a ponerse a recoger agüita para poder coger agua en el día. Pues de la Virgen, ya estaba la Virgen ahí, ella ya lo que no le habían hecho era el encierro ni el parque. Él que solicitó el colegio y ayudó en la construcción y es el que sacó la mano por ese colegio, fue el presidente David Salazar. En la segunda mitad del siglo XIX, el territorio del barrio Socorro hacía parte de la hacienda llamada San Agustín. Pasará casi un siglo para que volvamos a tener noticias del terreno. En la mitad de la década de los 60, más o menos en 1966, Alejandro Botero empieza su proyecto de urbanización con el nombre de Fundación Perpetuo Socorro. Por lo que sé, dicen que era un arquitecto, no sé. Él vivía en el centro, él se comunicaba con las familias adineradas para que regalaran las casas, pero aquí hay mucha gente que dicen que les regalaron la casa, pero no fue que las regalaron, sino ellos las compraron. Los primeros pobladores obtuvieron sus viviendas por medio de un plan padrino. El valor de las casas oscilaba entre 5.000 y 6.000 pesos. Uno de los requisitos para poder entregar la casa era tener un número considerable de hijos. Nos valió 10.000 pesos la casita, con amobladita. 3 camas, pero eran 3 tablas empotradas en la pared, con colchón y con cobijas. En la cocina había un reverberito de petróleo, una olleta, 3 ollitas, una parejita de loza, un pocillo y 2 pocillos, un plato, una cuchara. Y la señora que nos dio la casa nos dejó un mercado. Me vine con 9 hijos. Yo llegué con 6 hijos y con mi esposo. Y otro problema que nosotros tuvimos que casi nos sacan es porque nosotros no éramos casados. Entonces el doctor Botero dijo, no, yo a gente así yo no admito. Entonces la señora Gloria le dijo, Alejandro, déles una oportunidad, dígales en cuánto plazo tiene que entregarle la partida de matrimonio. Entonces nosotros nos tuvimos que casar para el 24 de diciembre de ese mismo año que nos pasamos acá.
ustedes empezaron a construir todo esto, ¿sí? Sí, señor. Esto lo hizo mi esposo. Poco a poco lo fue haciendo. Mi esposo se llamaba Edilberto Ramírez, que lo llamaban El Güey. Yo quiero mucho ese barrio. Yo fui muy feliz en ese barrio. Aunque sufrí, pero fue una paz muy grande la que Dios me dio desde que yo llegué a ese barrio, porque fue terrible mi vida antes de llegar a ese barrio afuera rodando.